8 multas por ese importe total debido a incumplimientos en los parámetros de calidad definidos en el contrato de concesión durante el periodo 2017-2019. El ENRE ordenó a Edesur que las diferencias de los resarcimientos deberán acreditarse a los usuarios afectados dentro de los próximos 10 días administrativos y deberá verse reflejado luego en la primera factura que se emita. Fútbol. Colombia dio la sorpresa y venció por primera vez a Alemania en un amistoso. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo doblegó este martes por primera vez a los teutones por 2-0 como visitante en uno de los amistosos correspondientes a la fecha FIFA. Los tantos del conjunto colombiano fueron de Luis Díaz a los 9 minutos del segundo tiempo y mediante un golpe de cabeza, Juan Cuadrado a los 37 minutos de ese mismo capítulo a través de un penal. Más información en telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Muy bien, buen día, buena semana a todos y a todas. Arrancamos con Recontra Caput. Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla. En la operación técnica, Laureana Grumeli. Me acompaña, como todos los días, Lucía Nogara. Y nos trasladamos directamente, si les parece, a Jujuy. Jujuy, bueno, supongo que ya estás al tanto, vos que nos estás escuchando. Hace varios días que está en un enorme conflicto, en donde el gobernador Gerardo Morales está llevando adelante allanamientos ilegales, amenazas a periodistas y a luchadores sociales, móviles sin patentes, detenciones, balazos en casas de docentes, represión a las movilizaciones con gases lacrimógenos, balas de goma, piedrazos, infiltrados. Ya hubo por lo menos 170 heridos y al menos 68 detenidos solamente en la manifestación que el pueblo realizó frente a la legislatura mientras Morales realizaba la jura de la nueva Constitución. Está desde el suelo jujeño en comunicación con nosotros Cintia García. Cintia, ¿cómo estás? Te saludo desde Radio Caput. Hola Juan querido, te hago una corrección, estoy acá. Ya volviste a Buenos Aires, estuviste volví y a ya Buenos volviste. Aires, ayer a la tarde. Volviste Sí, ayer a la tarde. Sí. Bien. Y volví, la verdad que me hubiera quedado, volví Uh-huh. porque bueno, la vida, pero quería estar, vos sabés que yo conozco el territorio jujeño como pocos otros territorios, o sea, muchísimo. Sí, vamos a recordar esto, lo digo yo porque vos posiblemente no lo digas. Sos una de las personas que viene denunciando el accionar del gobernador Morales desde el primer momento. Yo recuerdo ya durante los primeros momentos del gobierno de Mauricio Macri, cuando hubo lo que desde mi punto de vista es un puntapié inicial de lo que termina con esta represión, que fue la detención de Milagro Sala. Vos estabas permanentemente denunciando lo que pasaba allá, a tal punto que incluso llegaste a hacer un documental acerca de lo que fue el encarcelamiento por razones políticas de Milagro Sala. Claro, y cuando hicimos el documental de Milagro decíamos, esto no es solo la película sobre Milagro, sino que es la película del macrismo y de la represión en general durante esos 1000 días, porque la publicamos en 2018, 1000 días de Milagro Pesa. Pero claro, sí, acá me parece que hay que correrse de lo personal sobre el sistema, o menos. Lo que quiero decir es que junto a un colectivo, vos también sos parte de este colectivo de comunicación popular, venimos evidenciando que esto que ocurre ahora no es el inicio de una protesta contemporánea y contextualizada en los últimos 15 días, poner en el último mes. Esto viene desde 2015. Desde 2015 en el capítulo primario de la gobernación de Morales. Antes se diría que viene desde la confluencia del bipartidismo en la provincia de Jujuy, porque nada de lo que está ocurriendo hoy
se puede explicar sin decir que acá hay complejidad del PJ provincial, histórica, pero acá puntualmente en la reforma de esta Constitución, que es lo que colmó el vaso del vaso, ¿no? Porque Morales ya viene colmando varias jarras, Claro, esto que decís, Cintia, entiendo que no es una suposición, sino que efectivamente los legisladores provinciales levantaron la mano, los legisladores provinciales del PJ, ¿no? No, es información total. Hay 13 constituyentes, 13 legisladores del PJ. Adivina cuántos votaron la Constitución. ¿Cuántos? 12. Ajá. Una sola diputada del PJ, que yo ayer le pedí disculpas porque la metí en la bolsa, porque como había sido por unanimidad y nos habían pasado la lista, ella también estaba, pero no, públicamente quiero decir que, ahora te voy a decir el nombre para no cometer errores, pero es de 13 diputados del PJ, 12 votaron esta reforma, que insisto, esto es la institucionalización en la Carta Magna de la provincia de Jujuy de lo que viene ocurriendo en el Jujuy hace años, ¿entendés? O sea que esto no es, porque ayer alguien decía, bueno, pero hay que esperar, hay que ver qué pasa con la protesta, porque no por una protesta que empezó hace unos días se va a intervenir la provincia. Espérame que quiero toser, aguántame. Tose tranquila. Estamos hablando con Cintia García, que estuvo todos estos días en Jujuy, en el suelo jujeño. Aquí estoy. Sí, Cintia, te escuchamos. Perdón, me ahogué. Esto es el corolario, esto es la conclusión, esto es el hartazgo. Mira, como decís vos, yo conozco muchísimo la provincia de Jujuy. Te puedo dar fe que la movilización de todos los sectores y de la clase media jujeña no ocurre por lo menos desde 2015. No ocurre, desde que Milagro Sala está presa no hay este nivel de movilización. Se despertó la clase media, ocurre, Juan. En algún momento la sociedad se despiertan y dicen, yo no quiero más esto. Ayer una mujer desde la cárcel, porque vos contabas, decías la lista de detenidos, decenas y decenas, horas y horas en la puerta del penal Alto Comedero. Me vi de nuevo en ese lugar, me vi de nuevo en la puerta del penal de Alto Comedero, que es donde llevaron a Milagro Sala cuando la encarcelaron en 2016. Ahí estaban los familiares, los abogados, abogados de derechos humanos, que son los que siempre ponen el cuerpo primero. Hay una red de solidaridad enorme en la provincia, también hay que decirlo. El aparato represivo es proporcional a la resistencia, ¿no? Por eso es tan feroz. Y no les daban señales de vida de la gente que estaba ahí adentro. Tuvieron, como en los peores tiempos de nuestra historia, como en las cacerías represivas neoliberales, como en el 2001, como antes de la dictadura, era una cacería. Esto que vos relatabas es literal así. Una psicóloga caminaba por la calle tomando imágenes de lo que estaba ocurriendo y se la llevaron de los pelos. Turistas se llevaron de los pelos. Esta no es la primera represión. Yo estoy en Jujuy porque fui a cubrir la represión del sábado en Purmamarca y a hablar con las comunidades. Pero quiero decirte que hay una Jujuy que está de pie como yo nunca vi. Claro. Hay 22 cortes activos en las rutas nacionales de Jujuy, en toda la quebrada. Las comunidades originarias, que por lo general no es fácil hablar con ellas porque tienen sus lógicas, tienen sus desconfianzas, también entendibles, una cantidad de cuestiones, o uno los conoce vía, ¿cómo decirlo?, esa curiosidad antropológica de ir a ver cómo vive una comunidad originaria en la Puna, o a través de las experiencias turísticas, perdón, ladra mi perro si están escuchando, sí. A través de las experiencias turísticas, esta vez, como nunca también en la Puna, vimos a las comunidades originarias en lucha de pie. En el corte de Purmamarca, que es el que más cubrimos porque ahí fue la represión del sábado más intensa, hubo otras represiones en Agrapampa, etcétera, pero esta fue la más intensa, el despliegue de la infantería jujeña, etcétera. Había alrededor de 1.500 personas ayer. Está en juego la vida para ellos, porque esta Constitución
insisto, votada por casi unanimidad por los constituyentes de la UCR y el PJ, la izquierda se fue, la izquierda no estuvo presente, la unanimidad de los legisladores presentes, no solo contempla los tremendos capítulos que abren y habilitan la violencia y la criminalización de la protesta, a contrario de lo que acusa Gerardo Morales, la letra de la Constitución es represiva. Él no puede hacer, Juntos por el Cambio no puede hacer una conferencia argumentando que la Constitución es progresista, porque si vos lees la letra de la Constitución, la propia letra habilita leyes que reglamenten los derechos, etcétera, etcétera, habilitando la criminalización. Ellos solo pueden decir, como dicen siempre, porque tienen la cobertura de los diarios porteños de alcance nacional, porque tienen la cobertura de la prensa local. Hablando del peronismo, Canal 7, por ejemplo, el canal local más importante de Jujuy, es de Genefe, uno de los legisladores del PJ, y el diario El Tribuno, que en Salta lo maneja la familia Romero, en Jujuy lo maneja Rubén Rivarola, que es el dueño del Tribuno Jujuy, que es el presidente del PJ jujeño. ¿Entendés lo que te digo? Claro. O sea, que este es el contexto. Y decía que esta Constitución, que tiene los capítulos de la criminalización de la protesta, tiene los capítulos de el extractivismo. O sea, la propuesta de Gerardo Morales institucional es extractivismo y represión. Y esto está ocurriendo. Pretenden hacer una nueva conquista del desierto. Les piden personerías jurídicas a las comunidades. ¿Vos viste cuántas comunidades originarias tienen personerías jurídicas o titularidad de las tierras? Son comunidades originarias, por algo, garantizadas en el 75 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pedirles personería jurídica, ergo, los que no tienen les pueden expropiar los territorios de la puna, porque quieren generar el extractivismo del litio. Y después es el capítulo donde hiperprovincializan el recurso del litio justamente para hacer negocio, básicamente. Eso es lo que está en discusión en Jujuy en este momento. Y Cintia, ayer en C5N, que era uno de los medios que estaba cubriendo, estaban hablando con las familias de los detenidos, que como decías vos, detuvieron indiscriminadamente, y había casos como los casos de una mamá nombrando a su hija, mostrando que su hija tenía esquizofrenia, que necesitaba que saliera porque tenían que darle medicación y porque no podía estar en esa situación. ¿Cómo se vivía este clima ahí de gente que iba a preguntar por sus familiares, por sus amigos, y la respuesta era, bueno señora, venga mañana, hablamos mañana, pero van a permanecer detenidos? Ni siquiera venga mañana, o sea, no te dan respuesta. Claro. Pero a los familiares, ponele que el servicio penitenciario de todo el país es difícil conseguir respuesta, pero los abogados, por tener el rango de magistrados, no pueden impedirles el ingreso a la cárcel. Tuvieron que los abogados, insisto, que es el grupo de abogados de derechos humanos, tuvieron que forzar la situación para que los dejen entrar y ver en qué condiciones estaban los detenidos. Una docente, una de las primeras docentes detenidas, me mandó un audio contándome que estaba entrando al penal, que sí, le iban a sacar el celular, que le iban a empezar a requisar, que eran, hasta ese momento, estamos hablando de las primeras horas de ayer, pasada el mediodía, hasta ese momento eran 11 mujeres, 3 varones, en la lista subió a 60 y pico, no sé cuál es el último número que tenés, Juan, que lo decía yo ya, hasta la noche tenía 55 personas. Sí, el último que tengo es 68. Bueno. Y listo, entraban allá y no sabes más nada qué pasa. Claro. Y había 5 menores. Había esta mujer, esta docente que fue una de las primeras del primer grupo de mujeres detenidas, que estaban protegiéndose de las piedras que la policía tiraba, porque la policía también arrojaba piedras. Había una mujer adulta mayor con hipertensión. Imagínate la angustia, cómo todas las enfermedades de base se potencian en ese momento, que te agarran de los pelos, te golpean y te llevan a la cárcel detenida. Había un chico con autismo, un chico discapacitado. O sea, fue feroz, fue una cacería. Perseguían a la gente hasta la terminal vieja de Jujuy, entraron a las casas derribando puertas. Esto está desmadrado, no es nuevo. En 2016 allanaron 43 organizaciones a golpe de patadas,
armas, camionetas sin patente, y lo que pasa es que ahora tiene dimensión nacional porque pudimos instalar el tema en términos nacionales, pero esto que está pasando en Jujuy es habitual. Cintia, esto que está pasando en Jujuy, que vos pudiste ver y constatar con tus propios ojos, ¿cómo crees que fue reflejado desde tu punto de vista por los artículos y las tapas y los titulares del diario Clarín? Mal. Clarín, la verdad que hay que reconocerles la coherencia, siempre están del mismo lado. Siempre están del mismo lado y protegiendo los intereses de las élites y de los quienes se han creído dueños de este país históricamente. Si vos ves la tapa de Clarín hoy, te la tenés delante de tus ojos. Grupos violentos intentaron incendiar la legislatura de Jujuy, es el título principal. Claro, buscá la palabra como el juego, ¿viste? Buscá la palabra represión. Y leerle a la audiencia la llamada de arriba, la volanta de este. A ver, la volanta dice: protesta de sectores K, la Tupac de Milagro Sala y la izquierda. Alcoyana. Como en la dictadura o en 2002 cuando la crisis causó 2 muertes, ¿te acordás? Por las muertes de Costequi y Santillán, no fallan. Están siempre del mismo lado. Te digo algo, una nota al pie de esa nota de tapa, si abrís el diario y vas a la nota, la escribe y la firma Bernardo Vázquez. ¿Dónde estaba Bernardo Vázquez cuando escribió esa nota? ¿Dónde estaba? Vos pensarás que en Jujuy, ¿no? Porque para hacer semejante acusación tiene que haber estado ahí mínimamente. Bueno, no, esa nota la escribe desde Buenos Aires, Bernardo Vázquez. Claro. Entonces, la Nación no se queda atrás, la Nación tiene la misma construcción. La cobertura, yo he visto poco, porque estuve en el territorio, pero lo poco que vi fue un desastre cuando lo dieron, ¿no? Porque cubrieron la represión mal, pero visibilizaron la represión de ayer, hablando de gente violenta, o sea, están en la misma línea, son el brazo mediático de la derecha, lo hemos dicho históricamente, de la derecha política y económica. Entonces, ¿cuál es la construcción de sentido de la conferencia Juntos por el Cambio? ¿Qué es lo que quieren instalar? Grupos violentos de incendiar a la municipalidad. La tapa de hoy del diario. Y ellos les hacen el soporte de esa lógica. Aportan la logística, la narrativa de la derecha que quiere instalar el mundo del revés. Pero Gerardo Morales ayer publicó el argumento de que la culpa la tenía el kirchnerismo. Era una foto donde supuestamente había una agrupación que supuestamente era la Cámpora en Jujuy. Cuando yo veo la foto y veo ese tuit, digo, pero discúlpame, yo estoy en Jujuy, hace frío y está nublado, ¿no? Yo me fui a media mañana, cuando ya estaba sitiada la ciudad y estaban empezando las movilizaciones pacíficas antes que empezara la represión. Digo, hacía frío, la foto que vos ves es un grupo de manifestantes, militantes, en bermuda y remera con un día de sol, ¿entendés? Claramente era una fake esa foto, claramente. Y era la foto que Morales tuiteaba para decir que el kirchnerismo, Milagro Sala y la Marencoche habían mandado gente infiltrada. Empezamos con compañeros que empezaron a ver, y lo que se descubrió es que era una foto de la agrupación terrorista el 13 de abril, publicada el 14 de abril de 2022 en las redes sociales de La Corriente. Como era muy burdo, Morales eliminó el tuit, eliminó el tuit. Y no sé con qué, ese era el argumento de la infiltración. No sé cuál fue el argumento que escribió después. Pero es todo así, porque es todo impune, Juan. El nivel de impunidad, ahora, a mí no me preocupa el nivel de impunidad, no me preocupa mucho, pero digo, no me sorprende que Juntos por el Cambio se bloquee para defender a Morales y para regular la apuesta represiva, porque los une la impunidad, y para ellos la represión es un spot de campaña. A mí lo que me preocupa es lo que hace el gobierno nacional frente a esta situación, lo que hace Unión por la Patria frente a esta situación. Basta de tuits. Hay que ir al territorio, hacerse cargo de lo que pasa allá, porque este es así como dijimos en su momento, que Milagro Sala era el laboratorio de lo que se venía en Jujuy,
en lo que se venía a nivel nacional, y así exactamente ocurrió, ha abierto públicamente que este es el país que vamos a tener si no se le pone un freno democrático a Gerardo Morales. Claro. La provincia de Jujuy está en condiciones de ser intervenida. No podés intervenir la provincia porque no te dan los votos, por lo que fuere. Bueno, intervenía el PJ. Alberto Fernández, el presidente del PJ, tiene que intervenir el PJ de la provincia. Bien. Bueno, entonces vos considerás que el presidente de la Nación tendría que viajar hacia allá y de mínima intervenir el PJ de la provincia. Por supuesto, por supuesto. Jujuy está en condiciones de ser intervenida por lo menos desde 2018, por lo menos, porque por supuesto que uno no va a discutir las mayorías, ¿no? La decisión de las mayorías. Ahora, la gente votó un gobernador, las mayorías votaron un gobernador, no un patrón de estancia. Jujuy no es una estancia con la tranquera abierta para que Morales haga lo que quiera dentro de su propiedad. No lo votó para que legisle. Para eso no son las mayorías, no lo votó para que reprima. Claro que hay que aceptarle el voto popular y las mayorías, pero no se puede hacer cualquier cosa. Él está violando la ley, él está violando la Constitución, él está haciendo una conferencia de prensa, no sé si la vieron, el lunes a la tarde, una conferencia de... ¿Qué día soy? Ya me pierdo. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. El lunes, por la tarde, él da una conferencia de prensa diciendo, bueno, porque las comunidades entendimos que esa constitución es divina, pero bueno, hay dos artículos, hay dos artículos que no le gustaron a la comunidad, y listo, los saco y los pongo. Y mañana hacemos el acto de votación. ¿Entendés? ¿El tipo es el gobernador o es el presidente de la constituyente o es el emperador de Jujuy? Claro. Entonces él dice, no le gustaron, saca dos artículos. Entonces los títulos dio marcha atrás. No lo dio marcha atrás. Supuestamente una constitución no puede sacar, me río de lo increíblemente grotesco. O sea, supuestamente la constitución, cualquier constitución tiene un debate, un diálogo, una discusión constituyente, que sí, que no, que conviene, que no conviene, representan al pueblo, ¿sí o no? Bueno, el tipo en conferencia de prensa sacó dos artículos de la Convención Constituyente. ¿Qué hicieron el martes a la mañana? Que luego de eso fue la represión, en un acto reglamentario formal, votaron los dos artículos que él había sacado de la Constitución, que tenía que ver con el tema de la consulta de las comunidades. Y acto seguido juraron la Constitución. O sea, la Constitución que estamos denunciando está vigente hoy en la provincia de Jujuy. Y Cintia, vos recién nombrabas a Unión por la Patria, ¿no? Si bien Juntos por el Cambio, que se abroqueló todo detrás de Morales y de su represión, que ahí sí todos unidos, sin grieta, es algo que uno más o menos se podría esperar, pero uno sí espera de el oficialismo quizás un poco más de acción. Quería consultarte si sabés si alguien más que Pietragala Corti, que fue quien estuvo antes y quien, según la información que manejo yo, va a estar o está en viaje otra vez a Jujuy, ¿hay alguien más del gobierno nacional que esté yendo al territorio jujeño? Un puñado de dirigentes. Del Ejecutivo está el presidente del INAE, estuvo, yo lo vi, el presidente del INAE, a Horacio Pietragala Corti, que efectivamente ya debe estar de nuevo allá, ayer me dijo que hoy viajaba. Algunos, APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, las organizaciones sociales, como el Cura Selección por los Pobres, estaba Ricky Carrizo, Juan Marino, el diputado fijetero, los diputados nacionales por Jujuy, nada más. Ahora, ningún otro ministro, por supuesto, o sea, altos funcionarios, altos dirigentes del Frente de Todos no, y claro, eso que decía antes, claro. O sea, hoy, lo que yo tengo entendido, capaz que, corríjame si ustedes saben, la agenda presidencial arranca a las 17 horas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahora? Son las 11:20. 11:30. Bueno, en ese avión nuevo que se compró para la presidencia, se podría armar un vuelo de dirigentes a ir a apoyar al pueblo jujeño frente a este avasallamiento. ¿Por qué no lo hacen? ¿Le tienen miedo a Morales? ¿Le tienen miedo al título de Clarín? ¿Porque no dan la correlación de fuerzas? Acá se necesita valentía política. Sin valentía política, este país va a ser como el que Morales mostró ayer en Jujuy.
Cintia, para terminar te hago una pregunta obligada que tiene que ver con Milagro Sala. Sabemos que que un juez y un fiscal ingresaron a la casa de Milagro Sala, le pidieron ver el teléfono. ¿Estás al tanto de esta situación? ¿Pudiste Sí, hablar, claro, conversar con Milagro en tu visita, sí, en tu recorrida por Jujuy? No la fui a ver, porque sabía que le estaban haciendo inteligencia sobre quién entraba y salía de la casa y no quise justamente darle argumentos a Morales para que diga, porque Milagro Sala no tiene nada que ver con esta resurgir de la protesta. Milagro Sala está encarcelada hace 8 años. Por supuesto que hay dirigentes territoriales del campo popular que estaban militando, claro, sí, obviamente, pero acá no hay toda la... Milagro es el caballito de batalla de Morales, entonces no quise hacer foco en eso. Hablé con ella, por supuesto, la entrevistamos la semana pasada en la radio, dijo Morales es un buitre, no es un halcón ni una paloma, es un buitre, y sobre Milagro hay inteligencia, hay una persona que se toma la lista de la gente que entra y sale de su casa, claro. Cuando el único requisito de una prisión domiciliaria es que no se vaya de tu casa, punto. Bueno, Milagro tiene una posta policial en la puerta y sí, entraron, revisaron el teléfono. No, es una barbaridad lo que está pasando. Es una barbaridad lo que está pasando. Pero, así como te digo esto, te digo otra cosa. La clase media jujeña se despertó, Juan. Y vos sabés lo que pasa en este país cuando la clase media se despierta. No da marcha atrás. Y eso potencia las luchas de los que sí vienen reclamando desde hace 8 años. Vos allá hablas con el colectivero, con el kiosquero, con el camionero, con el diarero, pongámosle el femenino o el a cada una de estas palabras, y la mayoría está en contra de la Constitución y está en contra del gobierno de Morales, que votó, ¿no? Hay que decir que lo legitimó, y el gobernador electo es el ex secretario de Finanzas de Morales. Clarísimo. Cintia García, bueno, la verdad te agradecemos muchísimo por esta conversación y por habernos contado lo que viste con tus propios ojos, con los pies en el territorio, que es el periodismo que sé que más te apasiona a vos, estar en el lugar sí. con el pueblo, así que muchas gracias por habernos transmitido todo esto. Gracias. Seguimos comunicando, estamos con las redes sociales, con el programa de la 750, donde podemos, igual que ustedes en la radio, así que aquí estamos. Gracias Juan, siempre, gracias ahí en la mesa por la oportunidad de la palabra. Abrazo grande. Bueno, hablábamos entonces con Cintia García, periodista que estuvo en Jujuy. Bueno, de todo pasó en Jujuy, la verdad que Cristina Fernández de Kirchner en algún momento este fin de semana hacía algún tipo de relación entre lo que está ocurriendo en estos días en Jujuy y lo que ocurrió en algún momento en el 2001, ¿no? En aquel diciembre de 2001, recién Cintia García también en algún momento establecía cierto paralelismo. Bueno, lo cierto es que por lo pronto hay algunos elementos que sin ninguna duda coinciden, ¿no? Es decir, un pueblo en la calle, un pueblo que se despertó, como dice Cintia, por otro lado, y una clara decisión de reprimir la protesta social, en este caso incluso con instrumentos que pretenden legalizar esa represión por parte del gobernador. Sí, esto también que veníamos hablando con Mecha Sosa, ¿no? En su momento, sobre el reclamo de las Sosa, docentes. Recordamos, sí. Dirigente sindical docente allá en Jujuy, ¿no? Que una de las cosas que nos planteaba es la gente apoya el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras. La gente no está en contra de eso, ¿no? Y en ese momento cuando lo hablábamos, realmente eran muy pocos los medios, si no casi ninguno, que estaban cubriendo lo que estaba pasando en Jujuy. Obviamente con la represión que hubo no les quedó otra más que ir, sobre todo a quienes iban para hacer análisis vergonzosos de la situación, diciendo que quienes tiraban piedras eran mandados de Cristina de la Cámpora, ¿no? Mandados del peronismo, decían el peronismo, el kirchnerismo. Muchachos, el peronismo en Jujuy no está tan lejos de Morales, aparentemente, según lo que estamos viendo. Entonces, ni siquiera era un análisis que tenía validez. Entonces, yo creo que es un momento que también deja entrever estas cosas que, si bien ya las sabemos, salen un poco a flote,
que es cuando el periodismo en realidad no lo ejercen periodistas, sino mercenarios, ¿no? Gente intentando hacer paralelismos entre lo que pasaba en Chaco y lo que pasa en Jujuy, cuando son dos temas que son muy importantes, pero son completamente distintos. ¿Cómo sería un paralelismo entre lo que pasa en Chaco y lo que pasa en Jujuy? Bueno, lo que decía el periodista de TN, que hoy a la mañana lo escuchábamos también, era Milagro Sala es Sena. Ajá. Recordemos que Sena es el padre de... Va a quedar medio raro esto, pero síganme. Es el padre de el compañero, el novio de Cecilia, quien está desaparecida hace muchos días. Una persona que era un dirigente social, piquetero de Chaco, que sí, obviamente, estaba en una lista en la que arriba estaba Capitanich, como lo estaba en otra de las 9 listas en Chaco en ese momento, ¿no? Es una persona que tiene relación con mucha gente de la política, no solo Capitanich, que es el gobernador. Entonces, intentar hacer ese lazo cuando son dos temas tan diferentes, pero a su vez tan importantes, es banalizar un poco las dos cuestiones. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Es decir, acá hay dos sectores, ¿no?, que a mí me producen cierta tristeza. Por un lado, el sector político, PJ jujeño, ¿no?, aquellas personas que ocupan una banca en una legislatura a partir del mandato popular y que después terminan traicionando al pueblo, ¿no? Es decir, sinceramente lo digo, yo me pregunto cómo ciertas personas pueden mirar a sus hijos a los ojos cuando llegan a su casa, porque... tal vez, yo creo que hay una diferencia importante entre aquel legislador del PJ y aquel legislador de Morales que votan a favor de esta reforma constitucional que, entre otras cosas, legaliza la protesta social, que es que el legislador de Morales en algún punto tiene un discurso que va en esa línea. De hecho, cuenta con el respaldo de toda una dirigencia y de un sector de la sociedad que en algún no voy a decir que apoya la represión, pero que en algún punto por de mínima se hace la distraída, o le resta importancia, o se cree los discursos de Clarín de que los violentos son otros y demás. Ahora, hay otros legisladores que claramente están traicionando el mandato de las urnas, ¿no? Eso me da me da una vergüenza ajena. Y en la misma línea, aquellas personas que estudiaron periodismo, que pensaban en su carrera, no sé, capaz nunca pensaron en que su carrera podía ser una herramienta de lucha por un mundo mejor, y capaz ya desde el vamos lo vieron de otro lado, ¿no? Pero prestarse esas manipulaciones burdas, porque claramente a veces te puede pasar que lo que digas te pueda llegar a perjudicar como al sector político al que vos pertenecés o a la empresa en la cual vos trabajás, ahora, y que eso te lleve a salir a mentir descaradamente, es muy triste. Sí, es totalmente triste, y además, igual que esperamos, ¿no? Porque yo pensaba, ¿qué esperamos de cierto sector del periodismo si hasta el propio gobernador de la provincia, precandidato a presidente, desinforma e instala una fake news en sus redes sociales? Y solo la baja cuando hasta el ministro del Interior y la vicepresidenta de la Nación salen a cruzarlo. Claro. Entonces, realmente la vara está muy baja. Y otra cosa, Gerardo Morales, en vez de estar en su provincia, estaba en la calle Balcarce con Patricia Bullrich, con Horacio Rodríguez Larreta, con Lustó, porque después, cuando se quieran empezar a diferenciar entre ellos en la campaña electoral y empezar a apuntar con el dedo diciendo, no, vos sos más represión, yo soy más dialoguista. Bueno, ayer estaban todos de acuerdo en que estaba bien la represión que estaba haciendo Morales. Tampoco nos olvidemos de esto, ¿no? Todos de acuerdo estaban, ¿no? Salieron a hablar explícitamente Patricia Bullrich, salió a hablar Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién más salió a hablar? De alguno me estoy olvidando. Bueno, a ver, Patricia Bullrich, hablando bien de la represión en Jujuy,
me gustaría plantearle a Daniel Scioli que de mínima se está contradiciendo él en estos días, ¿no? Porque Daniel Scioli ayer escribió bien, ¿no? Dice, la represión en Jujuy es una vergüenza para los argentinos. Jamás un gobierno puede resolver con violencia una protesta, dice él. Y por otro lado, unos días antes había dicho que Patricia Bullrich es una persona con la que se lleva bien, que es dialoguista, con la cual se ha sentado a conversar más de una vez. Ahora, explícame cómo conjuga estas dos cosas, ¿no? Hablando de una persona que salió a bancar fuertemente, ¿no?, la represión, ¿no? Dijo Patricia Bullrich: discuten el derecho a la protesta todos los delincuentes de Jujuy. Gerardo Morales logró la paz en la provincia contra la mafia de Milagro Sala. Ahora quieren volver. Vamos a estar siempre del lado de la ley. Explícame cómo Daniel Scioli, por un lado, dice que Patricia Bullrich es una copada y por otro lado dice que la protesta de Jujuy es una vergüenza. ¿En algún punto te estás contradiciendo? Sí, Patricia Bullrich, recordamos, a la que se le ha ido tanto la mano cuando ella era ministra de Seguridad, que la propia Florencia Arieto, que te tiene que correr, Florencia Arieto, dijo, hay algo que está mal, pues no puede ser que en cada intento de contener, o sea, una represión disfrazada, termines con muertos, Patricia. Porque Patricia Bullrich terminó su mandato como ministra de Seguridad con muertos. Claro. Bueno, varias cosas, ¿no? Por otro lado, después hay un trasfondo político que lo viene planteando Cristina Fernández de Kirchner. Ahora en estos días lo plantearon, entre otros, Malena Galmarini, por un lado, también lo planteó Miriam Bregman, que tiene que ver que hay un trasfondo acá que tiene que ver con el litio, ¿no? Sí. Bueno, a ver, para decirlo de manera sencilla, el litio, que Jujuy es rico en litio, es guita. El litio es guita y acá hay una discusión muy fuerte acerca de quién se queda con el litio, ¿no? Por un lado hay una herramienta ahí que puede de algún modo contribuir a que la Argentina salga de esta situación económica penosa en la que nos encontramos desde que el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país por 50.000 millones de dólares, y bueno, y entonces ahí hay intereses económicos muy fuertes en juego para tener en cuenta, ¿no? Y por otro lado, me parece a mí un clivaje muy interesante que se plantea a partir de esta situación, y que Axel Kicillof hace un poco de referencia a eso, tiene que ver con que, bueno, qué es lo que se va a discutir también en estas elecciones, ¿no? Da la sensación de que acá aparece fuertemente en la víspera de las elecciones que tenemos por delante una discusión que tiene que ver con que si se le permite, si está bien que los ciudadanos y las ciudadanas expresen, protestan, defiendan sus derechos, o si corresponde ponerles palo, represión e impedirles la protesta. Me parece que va a ser uno de los clivajes, ¿no? Porque el discurso amarillo no fue, capaz se nos fue un poco la mano o en realidad estábamos... No, acá el discurso fue salir a bancar esta represión. Quien también estuvo en estos días en Jujuy fue otro periodista, ¿sí? Juan Alonso, con quien venimos conversando desde la semana pasada. Nos viene contando día a día lo que ocurre allá en Jujuy. Ya está en la ciudad de Buenos Aires de regreso él. Juan, ¿cómo estás? Juan Martín te saluda, me acompaña Lucía Nogara. Hola Juan Martín, hola Lucía, buen día para ustedes. Bueno, como siempre un gusto hablar con vos, Juan, y bueno, ya de vuelta por acá nos gustaría capaz que analices un poco qué fue lo que encontraste a lo largo de estos días y qué reflexión haces acerca de esta situación que está pasando y de la cual creo yo, y así capaz diciendo que acá hay un punto a favor, es que del mismo modo que hace unos días estaban reprimiendo y eran muy pocos los que hablaban del tema y había un silencio bastante triste por parte de muchos sectores, no solamente del Grupo Clarín, hoy podemos decir que está todo el país, está todo el país
hablando del tema. Digo esto porque me parece que los periodistas que han ido a poner el cuerpo y que han estado contando no lo que les llegaba por medio de un tuit, sino lo que veían con sus propios ojos, sin ninguna duda han contribuido a que no se invisibilizara esta situación que está atravesando el pueblo jujeño. Así que nos gustaría escucharte, Juan. Sí, te agradezco, Juan. Bueno, mira, para decir, según me cuentan en fuentes en Jujuy, tanto colegas, periodistas allí y personas de las comunidades de pueblos originarios en el norte y organizaciones sociales y docentes en la ciudad de San Salvador, ha amanecido hoy con una especie de estado de sitio, con un estado de sitio de facto, decretado por el gobernador y por su ministro Álvarez García, que es el mismo sujeto que aparece involucrado en el golpe contra Evo Morales en Bolivia, como embajador en aquel momento. Entonces, cerró la terminal de ómnibus, cerró el aeropuerto con la intención de alguna manera aislar a los manifestantes, que hoy de todas formas van a realizar una marcha de antorchas que va a partir alrededor de las 18:30, 19 y durará hasta las 20, más tardar, porque no se quieren exponer a una represión salvaje como la que se vivió ayer, una represión salvaje, brutal e ilegal por parte del gobernador Morales, que usó camionetas vinculadas al ingenio Ledesma y a otros asociados de negocios de él para llevar a agentes de civil y uniformados vestidos enteramente de negro, ocultando su identificación de oficialidad o de suboficialidad para que las personas no puedan denunciar la represión ilegal. Entonces, como Morales sabe que están en camino desde ayer, incluso Catalano viajó ayer a Jujuy, no sabemos aún si pudo ingresar vía Salta. Está viajando también Sonia Leso, máxima representante de CETERA a nivel nacional, el gremio docente más importante, con 500.000 afiliados en todo el país. Bueno, y otros referentes tanto del sector de la CGT vinculado a Palazzo, como de ATE y CTA. Como quiere impedir que los dirigentes nacionales se solidaricen con los tres gremios docentes que están llevando desde hace ya más de 2 semanas esta puja con el gobernador, gremios que están encabezados por mujeres empoderadas, como ya hemos dicho en Caput en varias oportunidades, Morales de alguna manera plantea este estado de sitio y cierra absolutamente para aislar a los manifestantes de visitas que él considera que no deben venir a Jujuy. De hecho, hay una especie de piquete, no hay una especie, es un piquete que me cuentan que en Pampa Blanca organizó el propio Morales en la ruta que une Salta con Jujuy, con gente paga del gobernador, para impedir el paso de automóviles y camionetas de personas que viajaron de Buenos Aires. Estoy hablando de personas violentas, sino estoy hablando de dirigentes de importantes sindicatos y gremios nacionales que han viajado desde Buenos Aires a Salta y de Salta a Jujuy. Bueno, hay un piquete organizado por el gobernador en la zona de Pampa Blanca, con personas pagas por él, para impedir que esas personas que se solidarizan con los pueblos originarios y los docentes en lucha puedan llegar a San Salvador. Juan. Y Juan, hay muchas organizaciones sociales y sindicales, además de gente autónoma, que hoy se va a movilizar hacia la Casa de Jujuy, acá en la ciudad de Buenos Aires, y lejos de no querer imitar, ¿no?, lo que está pasando y la brutal represión de Jujuy, por lo que tengo entendido, amaneció, o ya desde anoche, desde la madrugada, había cerca del lugar camiones blindados de la policía de la ciudad, que parecería que podría terminar, esperemos que no, en también una brutal represión hacia los manifestantes. Sí, ojalá que no sea
ojalá que no se transforme en una represión como sucedió en Jujuy, pero la gestualidad indica que Larreta quiere actuar en modelo espejo del gobernador Morales. De hecho, tiene una alianza política con él, y ayer se sentó al lado de Patricia Bullrich, y se sentó al lado de lo peor de la ultraderecha como Esper, y el responsable de la 125, Lustó, justificando la represión ilegal y los grupos de tareas que actuaron en la provincia de Jujuy, por orden de Morales. Bueno, ahí había al menos una funcionaria que participó junto a Morales en el gobierno de la última alianza. Recordemos cómo terminó eso, en el año 2001. Bueno, reprimió salió, mientras de la Rúa huía por los techos de la Casa Rosada en helicóptero, la Policía Federal, al mando del comisario Santos, a quien en esa época yo había entrevistado porque trabajaba en la revista Noticias, resulta que salieron a las calles a disparar con balas de plomo y mataron en total a 39 ciudadanos argentinos. Eso sucedió con Patricia Bullrich, Gerardo Morales, formando parte del gobierno de la alianza con De la Rúa a la cabeza. Claro. Juan, hay un tema que venís mencionando y sobre el cual me gustaría profundizar un poquito, que tiene que ver con los legisladores del PJ que votaron a favor de la constitución de Morales y de esta complicidad que hay por parte del PJ local con el gobierno provincial de Cambiemos y de Gerardo Morales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, parte de eso lo pude contar, no tan profundamente, en la crónica que hice para el Cohete de la Luna, el Jujeñazo, que se publicó el domingo, en el portal que dirige Horacio Berbisky. Sí. Lo que sucede acá es que el PJ de Jujuy está controlado por Rubén Rivarola. ¿Quién es Rubén Rivarola? Rubén Rivarola es el máximo accionista del diario El Tribuno de Jujuy. Tiene más intereses que el diario El Tribuno de Jujuy, sí. ¿Qué intereses tiene Rivarola? Tiene intereses en materia de construcción de edificios, como hace Larreta aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el mismo modelo se plantea en las afueras de la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¿Qué conexiones tiene con Morales? Tiene conexiones de negocios, del manejo del control del litio, la marihuana industrial, a cargo de uno de los hijos de Morales, y sobre todo esta ideación para destruir derechos adquiridos de las comunidades originarias y poner en riesgo el agua, la tierra y los minerales en un tema tan delicado como es el litio. Fíjate vos que yo en esa nota menciono y le pido opinión a una abogada que representa a 38 comunidades de Salinas Grandes, que es el salar a cielo abierto más importante de la Argentina. Y aquí la reforma constitucional que plantea Morales empodera aún más a las provincias. Si bien la reforma del 94 la reforma constitucional del año 94 asegura que los recursos naturales son de las provincias, lo que sucede con el litio es absolutamente escandaloso. Mientras Chile, incluso con legislación pinochetista, no ahora con Boric, que hizo una reforma también, en el mismo sentido de Bolivia, de asegurar que el litio sea un recurso nacional, es decir, denominado como recurso estratégico. Aquí en la Argentina se llevan el litio por Chile y le queda muy poco al Estado Nacional de esa riqueza, más allá de los acuerdos que pueda sustentar el gobierno provincial de Morales. Lo que hace Morales con la reforma es potenciar aún más el poder de la provincia sobre esos recursos y avanza sobre los derechos que están previstos incluso en el convenio 169 de la OIT, que tiene manda constitucional en la reforma del 94 y sobre todo a partir del año 2000, cuando se incorpora a la Constitución Nacional. En resumen, el Rivarola y el PJ local son responsables junto a Morales
de que la reforma parcial, ellos llaman reforma, que hicieron sobre la Constitución de Jujuy, viola la Carta Magna Nacional, que es la Constitución Nacional de la República Argentina, entre otras cosas, y lo hacen con un interés no solamente económico, sino político y geopolítico. Y esto que vos mencionabas recién, Juan, tanto del litio como del cannabis, ¿no? Que está el hijo de Morales ahí metido, son dos industrias que a la Argentina le podrían significar un montón de divisas, ¿no? Y algo muy importante en cuanto al desarrollo. Entonces, me parece quizás para quienes lamentablemente no les alcanza solidarizarse por el reclamo de los docentes y por los reclamos salariales, también entender que es perjudicial para todo el país y para el futuro y el desarrollo de los argentinos y las argentinas. Claro, y eso lo saben las maestras, que hace más de 15 días que están movilizándose con sus dirigentes a la cabeza. Vos fijate que una maestra de Jujuy que trabaja en la Puna no tiene movilidad, no tiene transporte para cumplir con su régimen de trabajo de 5 horas, me corrijo, porque en realidad era de 4, pero Morales la subió a 5. Y de cobrar un básico de 35.000 pesos pasaron a cobrar un básico de 52.000. Y lo que les propone el gobernador es subirle los porcentajes en negro que no capitan de alguna manera para la jubilación de estas docentes. Entonces son obligadas a viajar en micros absolutamente destartalados, destruidos, con las ruedas en severos problemas, al punto que se quedan en la ruta con una temperatura bajo cero, sin ventanillas. Entonces las docentes se tienen que bajar, tienen que hacer dedo con el peligro que eso conlleva, cosa que sucede en otras regiones del país. No estoy diciendo que solo sucede en Jujuy, también sucede en Añelo, donde está Vaca Muerta. Bueno, esto sucede en Jujuy. ¿Por qué? Porque el mejor transporte está concentrado, también con negocios vinculados a Morales y sus asociados, a la minería. Es decir, el mejor transporte lo tiene la minería, con calefacción, con micros ultramodernos. Y bueno, el ejemplo que acabo de dar al comienzo de la nota, que la policía de la provincia de Jujuy, para transportarse ayer y detener ilegalmente a personas, lanchando calles, como en las peores épocas de la dictadura militar y las patotas de la ESMA, bueno, así actuaron una especie de rémora de lo que fue la noche del apagón en Ledesma, y esas camionetas eran de empresarios privados que se las entregaron a la policía de Jujuy para que pudiese reprimir a los ciudadanos inocentes. Juan Alonso, bueno, te agradecemos muchísimo por esta conversación y por supuesto seguimos en contacto. Bueno, Juan, un fuerte abrazo, saludo para todos. Un abrazo muy grande para vos. Muy bien, varias cosas, ¿no? En un ratito también nos vamos a ir para Chubut, porque hay, bueno, como dice Cristina Fernández de Kirchner, todo tiene que ver con todo hace juego con todo, ¿no? Hoy es el día más corto del año, ¿no? Uh-huh. Y hay una celebración, es el Año Nuevo Mapuche, ¿no? Así que en un ratito vamos a estar conversando sobre ese tema, pero mientras tanto sigamos un poquito más con Jujuy, si te parece. Sí, además es muy interesante esto que decían tanto Juan como Cintia, que son quienes estuvieron en el territorio, por eso es tan importante, que es la brutalidad de esta represión, ¿no? Porque a veces estamos lamentablemente acostumbrados y acostumbradas a la represión en ciertos momentos. Bueno, yo creo que a muchos, escuchándolo a Macri hablar ayer de los piedrazos, se le vino el 2017 a la cabeza, ¿no? Pero lo de ayer fue terrible y a uno a veces, sobre todo quienes lo vivieron, ¿no? Los llevaba a pensar en momentos muy oscuros de nuestra historia, como por ejemplo el 2001, pero también como el apagón durante la dictadura. O sea, es realmente muy preocupante lo que está pasando en Jujuy. Absolutamente. A mí lo que me horroriza en algún aspecto es que, por supuesto, entiendo que
hacen algo de esto para... hacen algo de esto también porque creen que hay cierto sector de la sociedad que busca o que siente cierta empatía por este tipo de actitudes. Eso es lo que en algún punto digo, porque si no no se explica por qué en este momento del año, quiero decir, de cara a las elecciones, ¿no? Digo, en 3 días se va a saber quiénes son los candidatos. Entiendo que Gerardo Morales tiene aspiraciones presidenciales, de hecho hizo su lanzamiento de campaña acá en la ciudad de Buenos Aires, acá a 2 cuadras de donde está Radio Caput, en uno de los teatros de la calle, de la avenida Corrientes. Entonces digo, también además hay una especulación de decir, bueno, con esto sumo algunos porotos para ver si termino siendo presidente de la nación o si termino siendo vicepresidente. Vamos a hablar con Gabriela Tichman, que es periodista, conoce muy bien ella, porque claro, vive ahí, además de ser periodista y estar siguiendo permanentemente estos temas, y sabe muy bien quién es Gerardo Morales. Hemos hablado con ella ya la semana pasada también sobre lo que está ocurriendo en Jujuy. ¿Cómo estás, Gabriela? Juan Martín Ramos Padilla te saluda, me acompaña Luciano Gara. Hola Juan, hola Lucía, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de Caput. Bueno, gracias por atendernos. Te quería preguntar, bueno, primero un poco eso, ¿no? Es decir, ¿hay además de todo, crees vos, Gabriela, algún tipo de especulación política por parte del gobernador? Digo, ¿puede llegar a esto beneficiarlo o él pensar que esto lo puede llegar a beneficiar en las próximas elecciones? Bueno, yo no tengo dudas de eso. Cuando empezó a circular el rumor, luego confirmado, que Morales pretendía hacer la presentación de la nueva Constitución el 20 de junio, bueno, claramente el apuro de Morales estaba vinculado con justamente esto que vos mencionabas, la fecha de cierre del cronograma electoral. Él está jugando hace mucho tiempo su interna dentro de Juntos por el Cambio y creo que ayer la conferencia de prensa donde estuvieron juntos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que en los últimos tiempos se enfrentaron, por lo menos en lo que es el espacio público, bueno, ahí es sin ninguna duda, desde su punto de vista, una victoria dentro de lo que es la alianza, ¿no? Digamos, él va a exhibir que sus acciones lo que hacen es unificar los criterios dentro de Juntos por el Cambio y que gracias a él están todos juntos. Claro. O sea que, pero digo, y la gente, el ciudadano de a pie de Jujuy, ¿no? Digo, sabemos que hay un montones de personas movilizándose, muchos hablan de la mayor movilización en muchos años en Jujuy. ¿Existe también algún sector fuerte que esté bancando, que esté apoyando lo que pasa, o hay así ya una masividad de decir esto, Morales, no te lo bancamos más? Y, eso es difícil de medirlo, digamos, porque hay un descontento de base que tiene que ver con las condiciones de vida, básicamente. El 70% de la fuerza de trabajo en Jujuy es estatal y la precariedad en los salarios y en las condiciones de trabajo no vienen de hace ni 3, ni 4, ni 5 años. Por lo tanto, esto es una base sobre la cual después se van sumando otras cuestiones. Por ejemplo, en los últimos meses irritó mucho la exposición de Morales en su campaña a nivel nacional. En alguna gente, y hablo de gente común, los remiseros, la gente con la que uno conversa, te dicen, bueno, ¿qué tiene que estar haciendo tanto si acá estamos mal? Digamos, no les gusta, no es que dicen, ay, qué bueno, va a haber un jujeño en la Casa Rosada. No, la gente reclama que le atiendan sus problemas hoy y aquí. Incluso el argumento permanente de Morales de que todos los males de Jujuy son culpa del gobierno nacional,
también en algún momento empiezan a hacer agua porque la gente dice, bueno, está bien, pero el gobernador es él. Y mis problemas cotidianos, las calles rotas, los colectivos que no alcanzan, el sueldo que no me alcanza, los precios que suben, la electricidad que es cara, el boleto de colectivo que es más caro, uno de los más caros del país, digamos, esas cosas cotidianas le esperan, y obviamente con razón y con derecho, que se los resuelvan hoy, aquí, ahora. Y te hago una pregunta, Gabriela. En las elecciones, bueno, le fue bien al candidato de Morales, Carlos Sadir, pero me gustaría preguntarte, ahora que también, según nos informan colegas que están allá, hay también un levantamiento de la clase media, o un descontento muy grande de la clase media. ¿Crees que ese apoyo que tuvo Jujuy al candidato de Morales se va a ver trasladado a su figura en una posible candidatura como presidente o vicepresidente, o esto que está pasando en Jujuy va a marcar un antes y un después? Y habrá que verlo, ¿no? Es difícil saber cómo va a operar los hechos de estos días. Yo creo que la imagen de Morales está deteriorada. Se ha visto un Morales muy duro, muy sacado, muy alterado. Eso no despierta confianza. El gobernador electo, quien va a sucederlo a partir del 10 de diciembre, es un hombre de perfil bajo, tranquilo, con una actitud, si se quiere, más humilde. Es actualmente ministro de Hacienda, lo que implica que es la persona que se sienta en las reuniones con los gremios para discutir salarios. Es decir, lo conocen bien, no es una persona desconocida en la provincia, tiene una carrera que, bueno, fue presidente del Consejo Deliberante de San Salvador algunos años, bueno, pero tiene un perfil completamente diferente. Claro. Habrá que ver cómo sigue en los próximos meses y cómo llega. La sensación es que, digamos, y es una sensación que teníamos incluso antes de estos hechos de los últimos días, la sensación es que va a tener un estilo diferente de gobernar porque tiene una personalidad diferente desde ya. Es un tipo de perfil bajo y más, y esto, digamos, anda caminando por la calle, nada, esto es conocido. Lo que pasa es que también lo que pase con el nuevo periodo de gobierno en Jujuy va a depender de lo que pase a nivel nacional. No va a ser lo mismo, porque primero que además en términos económicos es una provincia altamente dependiente de Nación. Claro. Por lo tanto, bueno, ahí entran a jugar un montón de cuestiones. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, digamos, para poder hacer una lectura a futuro, ¿no? Que siempre es complicado en tiempos electorales, porque de pronto tenés 2 días antes de las elecciones algún hecho que cambia todo, ¿no? Digamos, qué sé yo, podemos pensar en tantos ejemplos como, no sé, la muerte de Nisman, por decir algo, ¿no? Claro. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Clarísimo. De qué manera un hecho puntual, supuestamente ajeno a la cuestión política, determina de pronto un resultado electoral. Gabriela, hay un tema que venimos tratando de analizar que tiene que ver con los legisladores del PJ que levantaron la mano a favor de la reforma de la Constitución de Morales. Y bueno, me interesa preguntarte si hay algún reproche por parte del ciudadano jujeño hacia esos legisladores. Digo, ¿hay alguien que de repente les dice, che, a ver, no es de peronista, no es de peronista estar bancando este tipo de cosas? Sí, claro, hay algunos sectores que están muy enojados y hace mucho, porque en realidad han levantado la mano para la reforma constitucional, pero también han levantado la mano para todas las leyes que impulsó Gerardo Morales, el radicalismo, en estos 8 años. El PJ en Jujuy nunca ejerció una oposición
clara, contundente, que tomara posición frente a situaciones particulares, digamos. Nunca ocupó ese lugar y por eso también es que hubo gente que fue suspendida, expulsada del partido, porque bueno, reclamaban ese espacio y bueno, no se lo han dado y digamos, no sorprende. Hay intenciones, hay acciones para construir espacios, digamos, justicialistas, peronistas por fuera del partido, pero bueno, sabemos las dificultades que esto conlleva, la cuestión del aparato, la cuestión del sello, bueno, es así. Claramente, digamos, el tema de la sociedad entre Gerardo Morales y Rubén Rivarola, que es el presidente del PJ, es algo de lo que se habla hace mucho tiempo y se habla y se constatan los hechos de realidad. Clarísimo. Bueno, Gabriela Tijman, te agradecemos muchísimo y queremos decirle a nuestra audiencia que si quieren seguir profundizando y si quieren seguir escuchando o conociendo lo que tiene Gabriela Tijman para contarnos acerca de este y otros temas de lo que ocurren en Jujuy, pueden hacerlo por medio de elsubmarinojujuy.com.ar, ¿no? El submarino digital. Así es, ese es nuestro diario digital. Así que les agradezco mucho que nos den aire, que se ocupen de Jujuy y bueno, nada, les mando un gran abrazo, valorando mucho también la tarea que hacen ustedes, ¿no? En esta cuestión de comunicar lo que está pasando. Nosotros somos los agradecidos. Muchas gracias, Gabriela. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Muy bien, bueno, hablábamos con Gabriela Tijman, entonces, bueno, me parece un pantallazo bastante completo hemos tenido a lo largo de estos 60 minutos acerca de lo que pasa en Jujuy y que por supuesto seguiremos cubriéndolo, que ya lo que pasa, lo que tiene que ver con Jujuy no ocurre solamente en suelo jujeño. De hecho, dentro de un rato, dentro de una hora, a partir de la 1 de la tarde, va a haber una movilización en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Del obelisco a la Casa de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires. Hubo ya una serie de movilizaciones importantes a lo largo de este fin de semana largo en distintos puntos del país. Estoy tratando de encontrar dónde acá tenemos, ¿no? Hubo movilizaciones en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tucumán, como te decía, la ciudad de Buenos Aires, y hoy, bueno, se espera que sea bastante importante la movilización que va a haber dentro de un ratito. Por supuesto, estaremos con un móvil desde Radio Caput. Sí, también esperemos que cuando, como decíamos al principio, no faltan solo 3 días para que se anuncien las candidaturas en este año electoral, esperemos que este tema, que seguramente va a seguir vigente, no sea opacado tampoco por eso, ¿no? Hay que seguir hablando de lo que pasa en Jujuy, sobre todo con la fuerza con la que se vienen manifestando los trabajadores y las comunidades y los pueblos originarios. Bueno, creo yo que y espero no equivocarme con esto que digo, que esto va a estar en el centro de la campaña, en donde se van a disputar también 2 modelos de país, ¿no? Aquel modelo de país en el cual se reprime la protesta social por un lado, y aquel modelo de país en el cual los ciudadanos construyen la Argentina que quieren junto con sus dirigentes. Tuit de Axel Kicillof de hace un ratito nomás. Los y las gobernadoras de la Liga expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión desatada que está sufriendo el pueblo jujeño. La democracia y el federalismo se construyen sin violencia. Este año celebramos 4 décadas de democracia ininterrumpida en Argentina. Es muy doloroso observar cómo nuevamente se presentan al ajuste salvaje y a las medidas regresivas como las únicas alternativas y a la represión como la contrapartida para garantizarlas. Abogamos por una salida pacífica que preserve la democracia y el bienestar de los jujeños y jujeñas. Sí, de hecho, en cuanto a esto, ¿no? De una salida pacífica, que creo que es lo que todos estamos esperando, también se puso a disposición el ministro del Interior, que puso el ministerio a disposición para que sea un punto en el que se pueda acordar una salida pacífica a esto, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que deberíamos tener todos en claro es que la represión tiene que terminar, que sí sigan los reclamos, obviamente que son reclamos que tienen muchísima coherencia y que en la situación económica de este país, pensar que hay docentes que están cobrando un poquito más de 30.000 pesos es
increíble en el peor sentido de la palabra, pero obviamente la represión es algo a lo que se le tiene que decir ya, y debería ser, lamentablemente no lo es, pero debería ser un pedido unánime de todas las fuerzas políticas. Bueno, después de esto que ha dicho usted, no tenemos más remedio que finalizar este bloque. ¿Con qué lo vamos a finalizar? Vamos a finalizarlo, bueno, a tono, ¿no? Con lo que veníamos hablando, porque vamos a escuchar a Bruno Arias haciendo Ave de Luz. Seguir y comenzar de nuevo, si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro. ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas, corazón, y un manto de plegarias para y un manto de plegaria. Para Formosa, el Chaco. Su almita llena de paz cobija mis nostalgias. Patios vacíos sin sol quedaron en mi casa. Su almita llena de paz cobija mis nostalgias. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Y en un nuevo amanecer, régame de esperanzas. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Para que no haya más mortalidad infantil. Despertar con un sueño me abraza, toco mi vientre y no estás para curar tus nanas. Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza. No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias. Cuando imagino en tu voz, mamá, en cada mañana, no hay consuelo ni razón para aliviar las ansias. Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez, serás raíz, tallo y flor, sos sangre de mi sangre. Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Y en un nuevo amanecer, régame de esperanzas. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. En Caput, Corrientes capital, Córdoba capital, de la ciudad de Buenos Aires, de Salta capital, de Santa Fe, de Tolosa, tu pueblo en La Plata. pasan cosas. Cristina, ¿sabés que sos como las canciones que nos apropiamos cuando nos tocan hondo? Nos escribiste y tengo esa carta que nos mandaste como la mejor herencia para mis nietos. La única manera para reflotar nuestra patria es Cristina presidente. Sos nuestra única esperanza de que puede sacar al país adelante. Radio. Radio Caput. Caput.
Te banco a full, Cristina. Esas cosas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Seguí conectados, seguí Radio Caput, seguí conectados, seguí Radio Caput, seguí conectados, Caput. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Las 2 CTA y sectores de la CGT marchan a la Casa de la Provincia de Jujuy tras la violenta represión. La convocatoria se iniciará a las 13 en el Obelisco para desde allí movilizarse hacia la Casa de la Provincia de Jujuy, ubicada en las calles Santa Fe y Avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizará el acto en el que se reclamará el cese de la represión y el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos. Junto a las 2 CTA y a las corrientes internas de la CGT, otras organizaciones llamaron a marchar en condena a la represión en Jujuy, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la corriente clasista y combativa. Internacional. El Papa Francisco recibirá esta tarde al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos se reunirán desde las 14:30 hora local, 9:30 de Argentina, en el Vaticano. Según adelantó Lula en la previa, entre los temas del encuentro estarán Ucrania y una gran campaña global contra el hambre en el mundo. La reunión del Papa con el mandatario brasileño será en ese marco la primera que mantiene con Lula como presidente, luego del encuentro que tuvieron en Casa Santa Marta en febrero de 2020. Fútbol. Estudiantes y San Lorenzo abren una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y la transmisión de la señal ESPN Premium. El historial entre Estudiantes y San Lorenzo registra 184 enfrentamientos con 76 triunfos del Ciclón, 56 del Pincha y 52 empates. Más información en telam.com.ar. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. ¡Radio Caput! Muy bien, y paramos un poquito con el norte y nos vamos ahora, si te parece, hacia el sur, porque hoy, claro, es el día más corto del año, ¿sí? Y se celebra, espero estar pronunciándolo bien, el Huitripantu, ¿sí? Que es la celebración del Año Nuevo Mapuche. Así que para conversar sobre este tema un poco y sus implicancias, qué significa, vamos a hablar con Mauro Millán, que él es jefe de la comunidad Pillán Mahuiza en Chubut. Así que lo saludamos. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo desde la ciudad de Buenos Aires, desde Radio Caput. Juan Martín Ramos Padilla, me acompaña Lucía Nogara. Mari, bueno, disculpad, tengo que empezar a corregirte algunas cosas. A ver. Primero, yo no soy jefe. Ajá. Lonco es orientador, o sea, hay que pensarlo así, ¿no? El lonco mapuche no es jefe. No hay jefecito, no hay cacique, no hay dios del sol, ¿no? Es una sociedad que se basó su estructura política organizativa desde el pensamiento bien horizontal. Bien. Así que lonco es sinónimo de orientador. Okay. Lonco literalmente quiere decir cadete. Cadete. Ajá. Cabeza. Cabeza. Bueno,
Y por otro lado, hoy es un hecho que yo podría trazar un paralelismo con las religiones que predominan a nivel planetario, como el Islam, por ejemplo el Ramadán, por ejemplo las Pascuas cristianas. Digamos, hay un grado de movilización de personas en todo lo largo de la cordillera de los Andes, porque en esta parte del hemisferio sur decimos Guñol Chipatu, vuelve el sol para la cultura mapuche, pero en el norte es el Inti. Entonces, es un hecho que moviliza a cientos de miles de personas. ¿Sí? Acá en el territorio mapuche Tehuelche, todas las comunidades en este momento están llevando adelante sus ceremonias que tienen carácter espiritual, carácter festivo, porque se celebra la llegada de un nuevo ciclo. A diferencia de las religiones que mencioné, que hacen celebración del monoteísmo, nosotros celebramos la naturaleza y todo lo que existente en esto. Es así, básicamente. Bien. Bueno, entonces, esto nos decían que es a las 11:58, ¿es correcto? ¿Que ocurre exactamente? A ver, todos los ciclos varían, ¿sí? Y buscando, digamos, desde la lógica del tiempo, que hoy está globalizado, ¿no? Porque el tiempo en nuestra cultura, antes de la llegada de la cultura europea, el tiempo se veía desde otra lógica, ¿no? Estamos hablando de culturas totalmente diversas. Pero teniendo en cuenta el tiempo que nos rige hoy, por ejemplo, se hablaba el solsticio. Este punto de retorno para nosotros hoy comenzaría a esa hora, ¿no? Pero varía, a veces cae el 21, 20, 22. Mirá la sutileza de la observación que tuvieron nuestros antepasados, por ejemplo, cuando decían que la luz solar le empieza a ganar a la oscuridad como si fuese un tranco de gallo, ¿no? Un pasito de gallo. Esto significa esa definición filosófica del tiempo desde la perspectiva cultural mapuche. Bien. Bueno, y quería también aprovechar, si te parece, Mauro, esta conversación para preguntarte algo que tiene que ver con los pueblos originarios, pero bueno, en otra latitud, vamos a decir, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en Jujuy, en donde, bueno, las comunidades, los pueblos indígenas están siendo también reprimidos por las fuerzas de seguridad. Pedete tal vez una reflexión al respecto. En principio entiendo claramente de que Jujuy se lo ha tomado como una provincia que se experimenta el cuestionamiento del derecho, que claramente esta política que está aplicando Morales de sancionar derecho atenta directamente contra los principios democráticos de este Estado. Que tanto costó, ¿no? Uno tiene que mencionar esta situación porque hay nuevas generaciones que prácticamente no tienen el relato de lo que significó para este Estado las dictaduras militares. Y por otro lado, el relato, menos que menos, el relato de los pueblos indígenas que sufrimos también el avance del Estado cercenando nuestros derechos. Cuando parecía que Argentina tenía un andamiaje de derechos, parecía no, derechos real y concreto, de derechos que de alguna manera garantizan nuestras vidas en los territorios, se produce esto. Este es un atentado gravísimo, hiere de manera muy grave los pilares de este Estado, ¿no? Democrático, y me parece que claramente las comunidades están expresando a través de la movilización esto que estoy mencionando, ¿no? La gravedad de la situación que vive en Jujuy, y es algo que se puede llegar a extender a todo el país y nos puede llegar a sumergir como sociedad pluridiversa en una situación tremenda. Entonces, decimos la verdad y tenemos que estar muy atentos y atentas, y por supuesto nosotros desde el pueblo mapuche Tehuelche
nos solidarizamos con todos los pueblos de Jujuy, pueblos originarios y la sociedad en general, y que se revierta y que esto no puede pasar desapercibido para toda la sociedad de este país. Y Mauro, también muchas veces se da, sobre todo desde no solo los discursos de la derecha, sino también desde algunos medios de comunicación, una demonización, ¿no?, hacia los pueblos originarios. Me gustaría saber cómo lo viven ustedes, porque ante estos discursos la respuesta es la resistencia, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión de primera mano, cómo lo viven y cómo es su respuesta. Nosotros, como pueblo mapuche, tenemos una amplitud de manifestaciones, a ver, como para que me entiendan, tenemos muchas formas de expresión política en el mundo mapuche, ¿sí? Si no, no seríamos un pueblo, seríamos algo homogéneo que no tendría capacidad de pensar. Bueno, tenemos multiplicidad de expresiones, pero tenemos una decisión política muy concreta que atraviesa todas las expresiones del mundo mapuche, ¿sí?, que es la defensa del territorio. Esa defensa del territorio tiene que ver con principios filosóficos, espirituales, ideológicos, que nos llevan a esta postura como sociedad de defensa del territorio. ¿Qué está pasando? Claramente los grupos empresariales, las multinacionales, por supuesto que acá se naturalizó la presencia de Benetton con 1 millón de hectáreas. Pero sin embargo, hoy tenemos vecinos como Emiratos Árabes, como los cataríes, como Lewis, que se ha quedado con lagos. O sea, vemos cómo hay un proceso de extranjerización del territorio con complicidad por el poder político y acá, cuando digo la política, no solo me refiero a la derecha rancia, sino a todas las expresiones políticas que están siendo de alguna manera socios de este proceso de invasión y de control de esta masa continental de este país. Entonces, ¿qué mejor que crear un enemigo interno, ¿no?, para confundir? Y este enemigo interno, trágicamente, digo trágicamente porque somos quienes estamos dando literalmente la vida en defensa de estos territorios, son los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche. Mirá, hay un listado enorme de gente que está judicializada. En mi casa, me tuve 4 años de prisión por defender las nacientes de un río, acá cerquita de la ciudad de Bariloche. Lamentablemente, ya contamos con muerte. Luis Garay, Rafael Lahuel, la desaparición, por ejemplo, de la tanta transferencia mundial de Santiago Maldonado. Bueno, es muy larga la lista de represión a partir de esta creación de este enemigo interno. Ahora, lo mencionabas a Santiago Maldonado. Claro, Santiago Maldonado fue desaparecido y después hallado muerto en un contexto de represión hacia ustedes. Ahora, lo que me parece importante destacar, a ver si coincidís conmigo, es que hay algunos actores o actoras que se repiten, ¿no? El caso claramente de Patricia Bullrich, dando indicaciones en aquel momento hacia esa represión, después de algún modo obstaculizando las investigaciones o encubriendo el accionar de la gendarmería, y hoy apoyando la represión en la otra punta del país. Sí, Patricia Bullrich, Larreta, que habla de que hay en la Argentina hay una sociedad donde hay gente de bien y gente de mal, ¿no? Por tus declaraciones. Entonces yo digo, los miles que salieron en Jujuy, es gente que proviene del mal para él, evidentemente, ¿no? Porque según él hay una sociedad del bien, gente de bien, que quiere un cambio. Bueno, esa manipulación que tienen todos estos personajes, incluido Patricia Bullrich, ¿no? No sé si todo el mundo sabe que ella viene de una élite que se ha beneficiado perpetuamente con el Estado, ¿no? Como larvas, como gusanos, se han hecho millonarios, han predominado sobre el resto, y hoy tiene, bueno, lamentablemente, gracias inclusive a mucha gente que ha generado un marco democrático, la libertad de decir lo que se le ocurra. Bueno, son personas que permanentemente propician la muerte
propician la tortura, propician la persecución política. Y lo trágico de esto, ¿no? Su mensaje se ha hecho tan audible, ¿no? Como los que escuchamos las barbaridades que escuchamos de Milei, producto de algo que no es la casualidad, sino que es un sistema claramente que ha aceitado para que también la sociedad en general sea rehén de algo que cada vez que se genera un conflicto de esta característica es lo primero que muere, que es la pura verdad, ¿no? Cada vez que el sistema pretende matar algo, lo primero que mata es la verdad. El relato nuestro, por ejemplo, es un relato prácticamente inaudible para el resto de la sociedad. No tenemos la oportunidad, si no fuese por medios como ustedes, ¿no? Pero en medios masivos es imposible que tengamos la posibilidad de hacer una narrativa y con el tiempo suficiente para que el oyente o el televidente pueda tener la capacidad para discernir a partir de nuestro discurso. Clarísimo. Mauro Millán, lonco mapuche de la comunidad Pillán Mahuiza, te agradecemos muchísimo por esta conversación con Radio Caput. Bueno, yo deseo, porque no es el año nuevo mapuche, es algo que ocurre en la naturaleza. Vos y todas las personas que están escuchando, y no solo el pueblo mapuche que pisa este territorio, todos los que transitamos este territorio vamos a estar afectados, para bien o para mal, esto depende de cada uno. Ojalá que sea para bien este nuevo ciclo que comienza, y le deseo eso a toda la sociedad en general, ¿no? Nos traiga la capacidad para pensar, para discernir, y también esta capacidad para desobedecer. Les mando un abrazo grande, gracias. Te agradecemos mucho por esos deseos. Gracias, Mauro. Muy bien, señores, señoras, van a ser las 12:30. ¿Qué hacemos ahora, Lucía? Vamos a escuchar una canción. Sí. Que tiene un nombre que viene a colación, ¿no? Ajá, ¿vamos con la de Charlie? Vamos con la de Charlie. No podía faltar, ¿no? Porque esta canción hoy apareció mucho en este programa el 2001, y fíjate, esta canción nace en dictadura, ¿sí? Se llama Juan Represión, canción censurada en su momento, ¿sí? Aparece en el disco, después la sacan, después aparece alguna versión posterior del disco en donde aparece, pero bueno, cuando 25 años después Charly García se reúne nuevamente con Nito Mestre y hacen un recital en la cancha de Bosca y sacan un disco que se llama Sinfonías para Adolescentes, vuelve a aparecer esta canción, claro, en la víspera del año 2001. Lucas Loza se pone contento. Lucas Loza, cuando viene la canción de Charly García, se pone contento. Se acerca al estudio. Vamos a escuchar, y se la vamos a dedicar al gobernador de la provincia de Jujuy. Esta canción es para usted, Gerardo Morales, Juan Represión. Los héroes de historieta y se disfrazó de bueno con un disfraz de villano, y los malos de la historia son los héroes cotidianos. Pobre Juan, el hombre que hace un mal, que esperas a la muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Juan Represión sueña poder ser invisible, no puede soportar la verdad y el terror lo va a matar. Juan Represión grita, Juan Represión llora, está tan loco el pobre que hoy en la cárcel se encerró. Esta es la historia de un hombre que quiso
junto con Batman y Robin en un asilo de ancianos con payasos y gusanos. Pobre Juan, qué lástima me das. Todos los reprimidos seremos tus amigos. Cuando tires al suelo tu disfraz. En Caput, De San Juan. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Córdoba. Desde La Barría. pasan cosas. Tengo casi tu edad y mis esperanzas cifradas en vos. Compadezco y entiendo la persecución que te hacen. Eso deja en claro tus valores y convicciones. Fuerza, Cristina 2023. No la conocimos a Evita, pero te conocimos a vos y sos nuestra jefa espiritual. Que Dios te bendiga y te devuelva todo lo que hiciste por el pueblo, por los trabajadores, por los pobres. Que Él te devuelva en gracia y en bendiciones para vos y tu familia. Radio. Caput. El pueblo te ama. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Jujuy. Gerardo Morales insiste en acusar al gobierno nacional de financiar la protesta en la provincia. El gobernador, en declaraciones a Radio La Red, volvió a apuntar contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Afirmó que son quienes financian a los manifestantes que se movilizaron contra la reforma de la Constitución de su distrito y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales. Ayer la policía jujeña, por orden de Morales, reprimió a los manifestantes que protestaban contra la reforma aprobada en una breve sesión que se realizó en la legislatura local. Hasta el momento se contabilizan 170 heridos, uno de ellos de gravedad, y al menos 68 detenidos. Política. El jefe de gabinete descartó una intervención de Jujuy. Agustín Rossi consideró que esa medida no está en análisis por parte del gobierno nacional porque la coyuntura es mucho más importante.
El funcionario, en diálogo con Radio LT9 de Santa Fe, afirmó que la intervención desviaría el eje de atención y consideró que el Ejecutivo Provincial debe cesar la represión y convocar al diálogo. Rossi añadió que el aporte que puede realizar el Gobierno Nacional es apoyar el diálogo, que haya espacios de diálogo y para eso obviamente tiene que cesar la represión. Fútbol. Central Córdoba y Gimnasia se miden hoy en Santiago del Estero. El Ferroviario y el Lobo jugarán esta noche, con la obligación de conseguir una victoria para tener chances de ingresar a las Copas Internacionales de la próxima temporada, en un encuentro válido por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará desde las 21:30 en el Estadio Alfredo Terrera de la provincia de Santiago del Estero, con arbitraje de Andrés Merlos y la televisación a cargo de ESPN Premium. El historial entre Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima cuenta con 3 enfrentamientos, con una victoria para cada uno y un empate. Más información en telam.com.ar. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Los millonarios gritan fuera y los que están acá quieren entrar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. ...39 pasaron de las 12 del mediodía... ...y nos vamos ahora a otra provincia... ...en este caso la provincia de Chaco... ...donde, claro, bueno, hay 2 temas... ...que se entrelazan, por supuesto, también... ...uno tiene que ver con la desaparición... ...de Cecilia... ...y el otro tiene que ver con... ...las elecciones que hubo este domingo... ...las elecciones PASO. Tal como hicimos la semana pasada... ...estamos en contacto con Silvia Villavicencio. Ella es directora de Radio Nacional Resistencia, y bueno, por supuesto, estuvimos analizando sobre el final de la semana lo que se venía. Ahora ya vamos a decir, no solamente con el diario del lunes, del martes y del miércoles, podemos ir avanzando sobre alguno de esos 2 temas, ¿no? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Juan Martín te saluda desde la ciudad de Buenos Aires. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos acá con el diario del lunes, con el diario del domingo y con el diario del lunes. Bueno, un gusto conversar contigo nuevamente. Bueno, no sé por cuál de los 2 temas querés comenzar, si con el tema de lo que fueron las PASO o con las novedades y el clima alrededor de la desaparición de Cecilia. La verdad es que las cosas están íntimamente ligadas, ¿no? Como señalabas hace un ratito, no hay una grieta, allí no hay una división, al menos muy marcada, porque esta situación respecto de la desaparición de Cecilia y el uso político que le han hecho varias personas, varios dientes en distintos lugares también, repercutieron finalmente en el electorado. Y aunque Jorge Capitanich fue el candidato más votado de todos, la fuerza como tal, el Frente Chaqueño, salió segunda por detrás de Juntos por el Cambio, ¿no? Así que bueno, eso me parece que es una situación que seguramente Capitanich también todavía no lo tengo confirmado, pero está previsto que se haga una reunión con los intendentes, las y los intendentes de las distintas localidades de nuestra provincia. En algunas localidades se advirtió un gran corte de boletas, Juan, con quien hablábamos ayer, sí, fue con el secretario de la Gobernación, del Ministerio de Gobierno en realidad, y nos contaba él cómo es que habitualmente se ven cortes de boleta que no llegan al 3%, usualmente pueden llegar al 4%, pero acá los porcentajes de diferencia entre quienes elegían a los intendentes y quienes optaron por la categoría de gobernador vice llegó hasta un 12%. Así que evidentemente hubo un corte mayúsculo.
Claro, subió del 3 al 12 muchísimo. Muchísimo. ¿Y a qué se puede deber eso? O sea, ¿hubo ahí deslealtades? Digo, ¿qué? Mira, deslealtad es un término, sobre todo dentro del peronismo, con mucha potencia, ¿no? Con mucho peso. No sé si como tal, pero definitivamente no hubo un apoyo para con la figura del gobernador, para con la figura de Analía Rach Quiroga, su vice además, y hay quienes dicen que hubo autoridades que trataron de despegarse un poco, ¿no? Trataron de despegarse de la figura de Capitanich. Esta mañana, charlando con alguna gente, me decían que ya los jefes comunales se habían reunido con sus equipos de trabajo y dijeron, bueno, vamos a sumarnos y vamos a revertir esta situación en nuestras intendencias. Bueno, pero ya pasó la PASO y tuvo su daño, ¿no? Me parece que deja también su efecto colateral. Así que eso, por un lado, estará para discutirse si efectivamente hubo un corte de boleta por parte del electorado. Yo me resisto un poco a creerlo, o fue una situación en la que intendentes entregaron ya la boleta cortada, y bueno, y eso finalmente tuvo esta consecuencia. Para la novedad de hoy respecto del tema elecciones es que el intendente de Resistencia, el actual intendente de Resistencia, que también es candidato a gobernador de la provincia, que también es peronista, pero que, bueno, tiene un enfrentamiento mayúsculo con Jorge Capitanich, de hecho con el mismo kirchnerismo, con todo el kirchnerismo, un coqueteo permanente con Horacio Rodríguez Larreta, y es Gustavo Martínez, que definió el desdoblamiento de las elecciones del intendente y concejales aquí en la ciudad de Resistencia, y lo manda para el 5 de noviembre, si no recuerdo mal. Así que sería el quinto turno electoral en la ciudad de Resistencia, sin contar con la posibilidad de segundas vueltas. Ok, o sea, 5 veces de mínima van a estar votando en Resistencia si no hay segundas vueltas. Recordemos, las elecciones generales a gobernador van a ser en septiembre, ¿no? El 17 de septiembre. 17 de septiembre, exacto. Ahora, votó el 58,4%. ¿Es un número que está por debajo de lo que suelen votar? Quiero decir, ¿hubo un ausentismo alto? No. De hecho, durante la conferencia de prensa que brindó el Tribunal Electoral de la provincia después de terminadas las elecciones o los comicios, hablaron de un 52, ¿no? Pero no cuando se terminó de hacer el escrutinio provisorio. Ayer a las 18 arrancó el escrutinio definitivo, no tengo registro de cómo va eso. Se advirtió que fue el 58%, el 58,3%, como decías hace un ratito, que es una cifra muy parecida, es un porcentaje muy parecido al del 2021, y de hecho lo fue también en el 2017 y lo fue también en el 2015. Es más o menos el registro de las PASO aquí en la provincia del Chaco, que suele superar el 60% ya en las generales. Bien, ok. Bueno, ¿y qué ahora, viste que en política 1 más 1 nunca es 2, ¿no? O sea, una primera pregunta que uno se hace es, los dos contrincantes en la interna amarilla, que son Leandro Sdero y Juan Carlos Polini, entre los dos sumaron una cantidad de votos mayor a la que logró Capitanich, que sumó él solo un 36,4%. Ahora, la primera pregunta que me hago es, los votos de quien quedó fuera de carrera, ¿no? Es decir, Juan Carlos Polini, ese 19,6%, ¿se trasladará en su totalidad a Leandro Sdero o algunos se diluirán entre los otros candidatos que pasaron a la siguiente ronda? Y es una gran pregunta. Yo creo que, yo definitivamente creo que no van a esos casi 100.000 votos que tuvo Juan Polini, que es diputado nacional, no creo que se trasladen así con esa contundencia para Leandro Sdero. Y una de las razones por las que lo creo es porque Polini representa al radicalismo ortodoxo, ¿no? Polini es la estructura radical, es la marcha, es Alfonsín, es el comité, es eso.
Y también la visita de Morales, ¿no? Quiero decirlo, porque si no pareciese que es otra cosa. También la visita de Morales que estuvo para el final de la campaña. Es Ángel Rosas. Juan Carlos Polini es Ángel Rosas. Y me parece que eso va a pesar un poco, porque en su momento Rosas también desestimó la posibilidad de que Leandro Esdero fuese su candidato. Así que me parece que por ahí, entre el viejo león y el león más joven, hay como una situación. No te animaría a decir que van a pelearse Polini y Esdero, pero insisto, no creo que se traslade en su totalidad. Creo que allí puede haber una lectura también, un poco pensando en Capitanich y los intendentes en vuelta de rosca que pueden encontrar, tratando de recuperar esos 10 puntos de diferencia dentro del ¿no? Y luego esta situación, ¿no?, en la que el viejo caudillo quizás no tenga una mirada tan generosa para el nuevo, ¿no?, para con Leandro Esdero, que además es el referente del PRO, no es el referente del PRO aquí en la provincia, con su discurso activo, con una manera de dirigirse a Capitanich y al kirchnerismo y al peronismo muy radicalizada, ¿no?, tratando de mafiosos y demás, e incluso con una lista de diputados que le sigue, ¿no?, con ese mismo tenor. Clarísimo. Bueno, y Silvia, respecto entonces ahora sí al tema de la desaparición de Cecilia, sabemos que hubo algunas novedades, que hubo algunos hallazgos que podrían llegar a dar con el paradero de ella. Por otro lado, hay 7 personas detenidas. Bueno, ¿qué nos podés contar al respecto? En principio les quiero recordar que estas 7 personas están detenidas desde el inicio de la causa. Digo, la desaparición de Cecilia, me parece importante hacer este relato, ¿no? Cecilia desaparece el día 2, es el de junio, el último día que la ve con vida. Hace la denuncia policial el día 6, el día 8 se cita a declarar al ex marido, ex novio o a la persona que en ese momento era su pareja, que es César Sena, y el día 9 están todos detenidos. Padres de César y ayudantes y colaboradores allí en la fundación que tienen los padres de Sena. Con esto dicho, sí, efectivamente se estuvieron haciendo allanamientos de distinta naturaleza. Ahora se hizo un allanamiento en la zona donde tienen la chanchería los Sena, allí en una especie de río, es donde se estuvieron los buzos tácticos de la policía de la provincia y encontraron o habrían encontrado restos, no se tiene todavía la certeza de que pudieran ser restos humanos, y un dije con forma de cruz. Hay quienes dicen que también hay otros elementos que se encontraron. Lo que tengo confirmado es que hoy debían ir las integrantes de la familia de Cecilia, su mamá y su hermana, probablemente a hacer un reconocimiento de esos elementos, pero la justicia determinó que hasta tanto no se verifique que los restos son humanos y tengan alguna otra precisión respecto de la pertenencia o de la identidad de esto, no las convocarían, ¿no? Solamente por eso. Aquí asumió la defensa Fernando Burlando, el mediático abogado. También hay una defensa local, eso no sé muy bien cómo se articula, si ellos van a trabajar de manera conjunta, si van a seguir distintas líneas de investigación por ahora, pero es lo que estamos Burlando todavía no hizo declaraciones a la prensa. Sí se reunió con Gloria, la madre de Cecilia. Se han hecho convocatorias a distintas marchas. Hubo una marcha el día posterior a la elección y ella, la mamá de Cecilia, agradeció al pueblo del Chaco por haberla respaldado en las urnas. Me parece que eso también es un elemento para el análisis, y pidió que, para no olvidarse de Cecilia, vuelvan a acompañarla el 17 de septiembre.
Así que, bueno. Que vuelvan a acompañarla el 17 de septiembre. En las urnas, claro. Claro, bien. Bueno, por supuesto estaremos siguiendo de cerca este tema. Te agradecemos muchísimo, Silvia, por esta conversación con Radio Caput. Por favor, un abrazo fuerte, Juan. Un abrazo grande. Hablábamos entonces con Silvia Villavicencio desde Resistencia Chaco. Y bueno, 53 minutos. Han pasado de las 12 del mediodía. Yo en unos minutos me voy a ir para el Obelisco, donde, bueno, hay convocada una movilización en repudio al accionar del gobernador de la provincia de Jujuy, a Gerardo Morales. Es una movilización la que va a haber, que empieza en el Obelisco y termina justamente en la Casa de la Provincia de Jujuy. Sí, organismos estoy buscando acá justamente la información para decírtela bien. Sí, a las 13 horas desde el Obelisco hacia la Casa de Jujuy. Esto es Avenida Santa Fe 967, en repudio a la represión desplegada por el gobernador Gerardo Morales. Convoca la CTA de los Trabajadores, convoca la CTA Autónoma, el Frente Sindical, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, entre otros. Ahí estaremos entonces acompañando la movilización y, por supuesto, por si no podés estar ahí y querés saber lo que está ocurriendo, podés quedarte en Radio Caput, que haremos alguna salida desde ahí, desde la marcha, para contarte qué es lo que está ocurriendo en las calles porteñas. Señores, señoras, si quieren estar bien informados, pueden hacerlo por medio de Infosiberia, ¿no? Hoy, por ejemplo, Infosiberia tenía 30 noticias, arrancaba con 30 noticias vinculadas justamente a lo que pasa en Jujuy. Es un noticiero que te llega todos los días a tu celular, a tu teléfono, te llega por WhatsApp, un mensaje a la mañana, vos lo abrís y ahí te enterás de todo lo que tenés que saber para salir de tu casa y que nadie te diga, che, loco, vivís en un tupper vos. Bueno, entonces, ¿cómo haces para recibirlo? Tenés que mandar un mensaje de WhatsApp al siguiente teléfono que te voy a decir. Vos mandás ese mensaje de WhatsApp y ya está, y a partir de ahí lo recibís todos los días. Es fácil, ¿no? Y además es gratis, es decir, después pasan la gorra, ¿viste? Como los artistas y las artistas callejeras, es decir, si en algún momento podés y querés y te parece que vale la pena aportar, bueno, haces un aporte, ahí está, muchas gracias. Y si no podés o no querés, no lo haces, ¿sí? Entonces, pero recibirlo lo recibís todos los días gratis. No es que si haces un aporte vas a tener así un privilegio, viste que toda aplicación, por ejemplo, tiene su versión premium y si no te tenés que morfar toda la no, acá no vas a tener ningún privilegio, ¿sí? Es decir, la lectura del Infosiberia es para todos y todas por igual. ¿A qué teléfono tenés que mandar tu mensaje? Al siguiente, 11 32 05 88 13. Otra vez, 11 32 05 8813. Señores, señoras, esto ha sido todo por hoy. Quédate en Radio Caput. Nos reencontramos, bueno, en un ratito supongo que estaré haciendo algún móvil, y si no, mañana ya desde el estudio Chicha Mariani de Caput a las 11 de la mañana junto a Luciano Gara, como siempre. Gracias, Laureana Grumeli, por la operación técnica. Un abrazo grande para todos y para todas. Chau. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para llevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.